Gloria a Dios. El Señor los bendiga, amados hermanos. No sé en el momento que vayan a estar escuchando esta predicación de la palabra del Señor. Los saludo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que en este momento gocen de una buena salud, siempre por nuestro Padre Celestial. Quiero compartir un mensaje con ustedes en esta hora por medio de estos aparatos que nos sirven para transmitir, difundir textos y mensajes de la palabra del Señor. Voy a dar un tema sobre lo que es la inconsecuencia. La inconsecuencia, en su significado en el diccionario, dice que es la falta de consecuencia o lógica en lo que se hace o se dice. Otra definición es cosa dicha o hecha sin reflexión. Ahorita en un momento explicamos algo detallado sobre esta palabra, la inconsecuencia. Ahora dice la Biblia, voy a leer un pasaje de la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lo leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo leo nuevamente, dice Lucas capítulo 6, versículo 46, dice: ¿Por qué me llamáis o me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a tiempo nos hablas y fuera de tiempo. Siempre tienes algo que decirnos, algo que transmitirnos, algo que traer a nuestros corazones, Señor. Ponemos este tiempo, ponemos nuestras vidas en tus manos, para que tú, Señor Dios eterno, nos des la palabra que hemos de escuchar, que hemos de comer, Señor, porque escrito está: no solo de pan vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de tu boca. Aliméntanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La inconsecuencia, por su definición, es la falta de consecuencia o lógica en lo que se hace o se dice. Otra definición, reiterando lo dicho anteriormente: cosa dicha o hecha sin reflexión. Ahora, aquí dice el Señor en Lucas capítulo 6, versículo 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora, esto es una inconsecuencia, porque le está diciendo, le está llamando Señor, Señor, y no hacen lo que no hacían lo que el Señor les decía que hicieran. Ahora, esto es una inconsecuencia, llamarle al Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice y no obedecerlo. Ahora voy a dar paso a otro versículo en Mateo capítulo 7, versículo 3. Dice la palabra del Señor nuestro Dios: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí encontramos otra inconsecuencia. Y esta inconsecuencia es de que el Señor dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Voy a repetir nuevamente la
Uno de los significados de la inconsecuencia es cosa dicha o hecha sin reflexión. Aquí está claro y dice, para que veas la viga que está en el ojo, en tu propio ojo. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí se te tienes que ver primero. Nos tenemos que examinar primero. Tenemos que dar un vistazo a nuestro interior antes de juzgar al otro hermano. Esto, hacer un juicio sin antes verse uno mismo es una inconsecuencia. Es una cosa dicha o hecha sin reflexión. Ahora vamos a otro versículo también en la palabra del Señor nuestro Dios. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, dice la palabra del Señor, haces lo mismo. Santo es el nombre de nuestro Dios. Eres inexcusable, dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Se acuerdan que en un pasaje de la Biblia, la palabra del Señor dice que con la vara que medimos, nos van a medir a nosotros también? Aquí dice que si tú juzgas a alguien, te condenas a ti mismo. Esto es hacer algo o decir algo. Esto es hacer algo o decir algo sin reflexión, sin pensar. Y eso es lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. También lo dice en Romanos, ahí mismo Romanos capítulo 2, versículo 21. Tú, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Santo es el nombre de nuestro Dios. Miren Tito capítulo 1, versículo 16. Los que vayan a tener oportunidad de seguirme con la Biblia, con los versículos, vamos a hacer esta grabación para que quede la palabra del Señor grabada, tanto en esos aparatos, pero lo más importante, que quede grabado en nuestro corazón. Dice Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Santo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una cosa es decir conocer a Dios y otra cosa es hacer lo que Dios dice. Por eso decíamos en el primer versículo que leíamos en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Santo es el nombre de Dios Todopoderoso. Y aquí dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice también en Santiago, capítulo 2, versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Inconsecuencia. Hacer algo sin reflexión. Decir algo sin reflexión. Aquí dice la Biblia, ayúdalos. Ayuda al necesitado. Ayuda al desnudo. Aquí dice claramente, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Ellos no van a ir, no van a llevar paz. Ellos iban a llevar paz si aquí el hermano o la hermana que estaban desnudos, dice el verso 15, tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Lo lógico era que ellos le proveyeran para sus alimentos. Una cosa es lo que nosotros decimos, otra cosa es lo que nosotros hacemos. Acordémonos que Dios nos ha llamado a nosotros a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Ahora dice el verso 10 del capítulo 3 de Santiago, de una misma boca procede la bendición y la maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lo leo nuevamente, Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Ahora, notamos que nosotros, hermanos amados, tenemos que ser, en el nombre del Señor nuestro Dios, eh, tenemos que ser bien honestos con lo que decimos. Porque nuestras mismas palabras nos van a juzgar a nosotros. Así que si hacemos algo, hagámoslo con reflexión. Si decimos algo, digámoslo con reflexión. Ahorita en ese tiempo que estamos viviendo, muchos estarán diciendo en cuanto pueda ir a la iglesia, voy a ir a alabarte, voy a ir a adorarte, Señor. Una cosa es que lo digamos, otra cosa es que lo hagamos. Cumplamos la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces tenemos nosotros en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, tenemos que ser conscientes de lo que decimos. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Quizás nosotros decimos algo y no lo cumplimos. Quizás nosotros hacemos juicios sin antes juzgarnos a nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios el Padre nos dé de su gracia para poder cumplir su bendita palabra. Vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a que no solamente seamos
oidores de su palabra, sino que seamos hacedores también de la misma. Y que el Espíritu Santo nos ayude a que cuando vayamos a decir algo, pensemos lo que vayamos a decir. Cuando vayamos a hacer algo, pensemos lo que vamos a hacer antes de dar paso a cualquier actividad que vamos a hacer. Entonces, quedémonos con esta palabra, que nuestro Dios Todopoderoso nos dé la gracia para poder vivir y cumplir su bendita palabra. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Siempre tienes algo que decirnos, siempre tienes algo que enseñarnos, siempre tienes algo que corregirnos, Señor. Sabemos, Padre, que por medio de tu palabra somos corregidos, Señor, a la luz de la Biblia, el santo libro tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor, si hay cosas que hemos de corregir en nuestra vida, aquí estamos, Señor. Aquí estamos para obedecer, Padre. Oramos también, Dios mío, si hay alguien que está pasando alguna necesidad espiritual, alguna necesidad física, por alguna enfermedad, Dios eterno, glorifícate, Padre, trayendo sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está pasando alguna necesidad financiera, falta de trabajo, Señor, rogamos para que abres esas puertas, Señor. Reprendemos toda obra perversa del maligno en el nombre de Jesús, Padre. Sabemos que tu mano poderosa está con nosotros, Señor, para cuidarnos, para protegernos, Señor, para librarnos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. Amén.